todos los que hoy nos acompañan para este primer seminario de actualización sobre los límites de la detección de incendios. Bueno, al principio quise abarcar los diferentes tipos de detección, calor, humo, radiación, etcétera, pero había tanto material que decidí entonces hacerlo por partes. Hoy nos dedicaremos a hablar sobre los límites de la detección de incendio. Esta expresión límite queremos entenderla sanamente, en el sentido de que mucha de la información que tenemos sobre los sistemas de detección provienen de los fabricantes o de entidades de homologación. Y bueno, es muy sencillo diseñar un sistema bajo las normas prescriptivas de cualquier tipo, sean FPA u otro. Por eso nos vamos a restringir a lo que sería la detección de calor y sus límites. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre siempre ha tenido cierto grado de fascinación por el fuego, sobre todo al momento de entender lo útil y práctico que era. Desde el comienzo se le ha dado muchos usos y, por supuesto, les ha dado mucha utilidad práctica, por ejemplo, para alimentarse o para eh, vivir más confortablemente cuando hay problemas de frío. Sin embargo, con el tiempo, cuando el ser humano empezó a vivir en ciudades grandes, construidas con materiales combustibles, ocurrieron grandes incendios como el de Roma en el año 64 de nuestra era, y esto trajo como consecuencia que se establecieran ciertas medidas después de ese incendio, entre ellas construir calles más amplias, con menos materiales combustibles y sobre todo un elemento de detección que serían las vigilias que tenían como objetivo detectar y prevenir que hubiese una conflagración de esa magnitud. Es decir, aquí el objetivo de la detección era evitar que tuviésemos una conflagración. Miles de años después, casi en 1200, Henry Fitz establece ciertas regulaciones para evitar incendios dentro de las edificaciones que posteriormente pudieran desatar una conflagración. Sin embargo, unos 230 años después ocurre el primer gran incendio en Londres y posteriormente en el año 1666 el gran incendio de Londres. Bueno, por todas partes del mundo esa ha sido una preocupación, sobre todo cuando tenemos construcciones combustibles, el tener algún tipo de aviso, de alarma. Por ejemplo, esto puede ver actualmente en Calgary, que tienen una campana como alarma de incendio para avisar y tratar de controlar el incendio en la primera edificación y así evitar una conflagración. Años después, en 1851, fue la primera alarma que se utilizó en Estados Unidos a raíz del advenimiento del telégrafo. Entonces, al abrir la caja, había una manivela donde se daba 6 vueltas en forma de espacio y de esa manera se transmitía el sitio donde estaba ocurriendo el incendio. Lo interesante es que normalmente son las catástrofes las que motivan los cambios en lo que son la parte de normativas de protección contra incendio en la sociedad.
Es decir, ocurre un incendio catastrófico, viene una preocupación social y política que motiva que se modifiquen los códigos o normas de protección contra incendio. Aparecen nuevos códigos y normas de obligatorio cumplimiento que deben ser nuevamente modificadas cuando ocurre una catástrofe debido a algún elemento que quedó por fuera de esas normas o de esos códigos. Tanto es así que en nuestra era del siglo XXI, por ejemplo, en España el 12 de febrero de 2005 ocurrió un incendio en un edificio ícono de España, el Windsor. Y bueno, esta caricatura muestra pues la confianza que tienen los legisladores en cuanto al cumplimiento escrupuloso de las normativas contra incendios, ¿no? Cumplía todo, pero igual se quemó. Hoy, entonces, vamos a hablar de los dispositivos de alarma que existen y especialmente los detectores de calor y su homologación. Los otros temas han quedado para una edición posterior, una segunda parte, que es la parte de detección de humo y su homologación. Y los límites que tienen, por supuesto, cada uno de ellos. Tanta ha sido la preocupación por detectar un incendio, digamos, a tiempo, que la primera patente de un sistema portátil, digamos, un detector de incendio, que pudiera ser ubicado dentro de un determinado sitio o compartimiento, data de 1890, donde en la parte alta, el número 13, está un elemento bimetálico que se deforma debido al aumento de temperatura y eso causa entonces que se cierre un circuito y permite que una bola de acero choque contra esta campana y al chocar vuelve y cierra el circuito y entonces queda en forma intermitente dando las alarmas. Por supuesto, era un elemento innovador por lo portátil que era, funciona con baterías y permitió a aquellos que podían darse el lujo de comprarlo, pues tener dentro de sus instalaciones este tipo de detección. No duró mucho por lo costoso. Hoy vamos a hablar de los dispositivos de iniciación de alarmas dado o por medio de los detectores de incendio y específicamente por los detectores de calor. Hay otros dispositivos que inician alarmas, como son los sensores de flujo y de presión cuando se activa algún sistema de extinción. Están las estaciones manuales o ciertos dispositivos de supervisión que dan alarmas de supervisión. Pero vamos a dedicar específicamente a la detección de calor. Hay una gran variedad. Los más económicos y los que con más frecuencia nos encontramos son los detectores de temperatura fija y tasa incremental de calor. Tenemos versiones de temperatura fija solamente a prueba de explosión. Hay detectores de tasa de compensación y detectores lineales, por solo nombrar algunos de ellos. ¿Cómo se activan estos detectores? Bueno, como su nombre lo indica, se van a activar por medio de la energía transportada por convección. Es decir, si tenemos un incendio de un material combustible, las llamas, que es una indicación de la zona de combustión, arrastran aire del entorno y se va creando una pluma de gases calientes que al llegar al techo forman una corriente de gases a nivel de techo y si consiguen un detector de calor o de humo, bueno, probablemente se va a activar si la temperatura es lo suficientemente alta
como para que el detector se active. La respuesta de este detector de calor va a ser cuando el detector mismo alcanza una determinada temperatura o una determinada tasa de incremento de temperatura, que serían los termovelocimétricos. Desde estas dos formas usualmente se activan. Veamos algunos de ellos. Primero, los detectores de calor, de temperatura fija, lo podemos conseguir tipo fusibles, metálicos, lineales, tasas, detector de tasa de incremento de temperatura, o sea, con qué velocidad está aumentando la temperatura del detector. Hay detectores combinados que incluyen una porción de temperatura fija y una porción de tasa de incremento de temperatura, detectores de tasa de compensación, electrónicos, etcétera. Bien, vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, los de temperatura fija están diseñados para que el elemento o el fusible, por ejemplo, o el bimetálico, cuando llega a una temperatura específica, usualmente mayor de 55 grados centígrados, pueda activarse a través de algún fusible o algún elemento bimetálico. Por ejemplo, aquí tenemos un detector de temperatura fija cuyo elemento fusible es sencillamente una aleación eutéctica que se calienta debido a este elemento receptor de calor, como una aleta que permite que se caliente, y una vez que se activa, se desprende y de esa forma, bueno, se cierra un par de contactos. Un bimetálico tiene dos piezas de metálicas adheridas con diferentes coeficientes de dilatación. Entonces, en la condición normal, los contactos están abiertos y cuando este bimetálico se calienta a la temperatura de activación, cambia de forma, cerrando el contacto y de esta manera generando una condición de incendio. Los detectores de temperatura fija del tipo lineal tienen dos conductores que se encuentran separados por un polímero sensible al calor y tiene una cinta protectora, una cubierta exterior y el par de conductores están entorchados de tal manera que cuando alguna parte de este cable se calienta por encima del valor de temperatura de activación del detector, este polímero se derrite y entran en contacto los dos conductores de acero, provocando de esta manera una alarma en el panel de alarma para este tipo de detección. Hay otros detectores lineales de temperatura fija, un poco más robustos, una cubierta de acero inoxidable, un conductor central y un núcleo cerámico tesmistor, es decir, que se establece una corriente entre el conductor central y la cubierta externa que va a variar según la temperatura que existe en el núcleo cerámico. Entonces aumenta la corriente al elevarse la temperatura de ese núcleo y llega un momento en que se activa. Un detector combinado que lo vemos con muchísima frecuencia por ser quizás los más económicos de todos, tan barato quizás como los bimetálicos o los de fusible, es este detector. ¿Cómo funciona la temperatura fija? En esta parte hay una soldadura eutéctica que une el colector de calor con esta pieza. De cuando esta temperatura de los gases exteriores que están rodeando el detector llega a un cierto valor, esta soldadura eutéctica
se funde, este pin se va hacia arriba y cierra este contacto. Al cerrar el contacto, entonces tenemos una alarma debido a la temperatura fija o al elemento de temperatura fija del detector. Sin embargo, cuando el incendio no es, digamos, el incendio, digamos, es rápido, entonces el calor que se transmite a través de esta parte externa del detector hace que aumente la presión dentro del detector, de tal manera que este diafragma se dobla hacia adentro y da la alarma antes de que se funda la soldadura. Entonces la porción de tasa incremental de temperatura puede activarse, y por lo general lo hace, antes de que se active la temperatura fija. ¿Cuándo pudiera activarse la temperatura fija solamente? Cuando la tasa de crecimiento del incendio se alenta, de tal manera que aquí no se genera una presión interna, porque se va equilibrando. Al aumentar la presión adentro, se equilibra por este orificio. De tal forma que al llegar la temperatura del detector lentamente, no se produce una tasa de incremento de temperatura lo suficientemente alta, entonces se va a activar el detector de calor por la parte de temperatura fija. Es importante saber que todo tipo de detector de tasa incremental de temperatura tiene una porción fija. ¿Por qué? Porque en incendios de crecimiento lento nunca se van a activar. Los detectores de tasa de compensación, como se menciona allí, es un detector que actúa a la temperatura de diseño independientemente de la velocidad de aumento de esta. Es un detector muy robusto y se usa mucho por su confiabilidad para activar sistemas de extinción. Es mucho, por decirlo así, puede resistir, digamos, elementos adversos del sitio donde esté, puede colocarse dentro de un accesorio a prueba de explosión y tenemos un detector a prueba de explosión. Es uno de los mejores detectores de calor que podemos tener en el mercado para activar sistemas de extinción. ¿En qué consiste? Básicamente tiene dos elementos que se dilatan y un contacto aquí. Está una parte interna de elementos y una parte externa, metálica también, que se dilata por el calor. ¿Cómo funciona? Cuando tenemos un incendio de baja intensidad de calor, tanto la parte externa como la parte interna se dilatan y son dos efectos opuestos. Cuando la parte externa se dilata, tiende a cerrar los contactos, pero a su vez la parte interna, cuando se dilata, tiende a abrirlos. Entonces los dos están en armonía de tal manera que al calentarse lentamente, el detector se va a activar a la temperatura para la cual está, digamos, diseñado que se active. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un incendio de alta intensidad rápido? Que la temperatura hace que se dilate la cubierta externa rápidamente. El calor no llega hasta esto de tal forma que el detector se va a activar a la temperatura de diseño. Es decir, este detector va a activarse a los 55 o a los 100 grados centígrados, independientemente de la rapidez con la cual el incendio crezca.
Por eso se considera uno de los detectores más confiables, menos propenso a falsas alarmas. Y finalmente tenemos los detectores termoeléctricos. Siempre los fabricantes de detección quieren sacar nuevas cosas al mercado. Y bueno, están estos. Estos detectores pues tienen un elemento transmistor cuya resistencia varía en función de la temperatura, tienen otro de referencia interno que no se calienta y de esa manera ellos van a dar una alarma cuando se llegue a la temperatura de activación. Aquí tenemos, por ejemplo, las características de un detector electrónico simplex. Dependiendo del modelo, tenemos temperatura fija, o sea, no tiene porción de tasa de incremento de temperatura, y otros modelos que tienen tanto temperatura fija como tasa incremental de calor. Y aquí están los máximos espaciamientos que le otorga FM y los espaciamientos que le otorga UL. Si ustedes fijan en detalle, esta parte de porción de temperatura fija es la misma que está aquí. Es decir, que en ausencia de la porción de tasa incremental de calor, este detector se activaría o protegería un área del orden de 20.400 pies cuadrados. Y este detector, en la temperatura de 200 grados Fahrenheit, se le otorga un espaciamiento máximo de 50 por 50. ¿Qué sucede? ¿Por qué UL le da este otorgamiento de 70 por 70? Porque está incluyendo la parte termovelocimétrica. Es decir, que cuando se activa esa parte, debido a que el incendio es relativamente grande, pudiera detectar áreas hasta de 70 pies cuadrados, o sea, 21 metros por 21 metros. Casi un poco más de 400 metros cuadrados, que es bastante grande. Ahora, lo interesante es saber de dónde salen esos espaciamientos. Bueno, existen pruebas que tanto UL como FM realizan. Vamos a hablar solamente las pruebas que realiza UL. Bueno, UL utiliza un recinto de aproximadamente 4,80 metros de alto, 18,3 metros de largo y 18,3 metros de ancho. Aquí lo veríamos en planta. Colocan como referencia un rociador de respuesta estándar y temperatura creo que 165 grados Fahrenheit. Y luego el fabricante coloca su detector a distintos espaciamientos, por ejemplo 20, 30, 40, 50 pies cuadrados. Entonces cuando se inicia el incendio, los detectores que se activen segundos antes que el rociador reciben ese espaciamiento. Por ejemplo, si en un ensayo el detector a 40 pies se activó justo antes que el rociador, entonces UL le da un espaciamiento máximo de 40 pies. Pero si el detector que se activó es el segundo, un poco antes que el rociador, pues el espaciamiento que se le otorga es 20 pies. Y viceversa. Si es este el detector que se activó un poco antes que el rociador, pues se le otorga un espaciamiento de 50 pies. Ahora bien, ¿cuál es el calor o cuál es el tipo de incendio
al cual el detector se activa. Eso nos va a dar una idea de qué estoy detectando. Y esta es la parte más importante quizás del seminario de hoy. Tenemos aquí el cuarto de huele. Se coloca una bandeja de 1.6 metros cuadrados, 95% etanol y 5% metanol. En una bandeja entonces de 1.6 metros cuadrados, aproximadamente 390, se colocan 4 rociadores de 71 grados con un elemento fusible estándar, separados 3 metros. Cuando la bandeja se enciende, se ubica de tal forma que el tamaño del fuego y su ubicación activen el sprinkler en unos 2 minutos. Entonces, fíjense, el tiempo que tarda un sprinkler, un rociador, en activarse, 2 minutos para un incendio de tasa de generación constante, es el que se toma referencia para definir el tamaño o el espaciamiento que tienen los detectores de calor. Entonces tenemos aquí SS, o sea, el espaciamiento que el manufacturero de los detectores quiere recibir la aprobación de UL. Entonces, se coloca en el cuarto un incendio que aproximadamente genera 1200 kilovatios constante durante todo el tiempo que va a durar el ensayo. La temperatura ambiente es del orden de 25 grados centígrados. Y si este detector se activa unos segundos antes de los 2 minutos, que se tiene como referencia, bueno, se le da ese espaciamiento homologado y es el que va a aparecer en los catálogos, en las hojas de datos de los detectores. Pero visualicemos ahora el tamaño del incendio, o sea, ¿de qué se trata? Ya sabemos que es 1.6 metros cuadrados la bandeja, 1200 kilovatios, pero ¿qué altura de llamas estamos hablando? Bueno, hay una ecuación que aparece en todos los libros de dinámica del fuego, desarrollada para tener una idea del tamaño del incendio, que es 0.23 tasa de generación de calor al 2.5 menos 1.02 diámetro de equivalente de esto. Bien, aquí tenemos entonces que la altura de las llamas es 2,64 metros. Es decir, dentro de ese cuarto, si tenemos o estamos tratando de que un detector tenga un espaciamiento homologado de 15 metros, la pregunta es, ¿cómo saber en cuánto tiempo se va a activar? ¿Cómo saber qué temperaturas hay a nivel de techo? Bueno, hay unas ecuaciones muy sencillas desarrolladas hace unos poco más de 30 años, desarrolladas Factory Mutual, de ensayos que han hecho en incendios, y la temperatura a nivel de techo se puede establecer por esta ecuación, donde T sub 0 la temperatura ambiente, H, Q, tenemos aplicando la ecuación Q 1200, H 3 metros, da 305 grados centígrados. Si le aumentamos los 25 grados de temperatura ambiente, tenemos 330 grados centígrados justo en el eje del incendio. Y para una cierta distancia del eje del incendio, pues aplicamos esta ecuación. Y tenemos que habrá una temperatura de 67.2 grados centígrados. Es decir, vamos a tener este escenario. Y en ese escenario el tiempo de activación es casi los 2 minutos, es decir, 10 segundos antes de que se active el rociador de referencia. ¿Cuál es la conclusión? Cuando usted diseña
un sistema de detección de calor y se sigue por la norma que no debes exceder el espaciamiento listado que indique el fabricante, que si la altura de techo no pasa de 3 metros, usted está en capacidad de detectar un incendio de 1200 kilovatios de tasa de generación constante en 2 minutos. Entonces la pregunta ¿es eso lo que yo deseo detectar? ¿Cumple con algún objetivo? Si es un sitio donde yo quiero llegar para actuar manualmente, ¿con qué me voy a encontrar? Es interesante, son preguntas que nos debemos hacer. Ahora bien, si el incendio no es de tasa de generación constante, sino que se trata de un incendio de crecimiento rápido, es decir, al comienzo es 0 kilovatios y este se va incrementando en el tiempo de manera rápida, pues ahora el tamaño de incendio que es capaz de detectar esta detección es cercano a los 1700 kilovatios y un poco más de 3 minutos. ¿Qué son esos kilovatios? A manera de ejemplo, en este momento, en un ensayo que hizo el NITS, cómo se quema una estación de trabajo, hay un fuego en una papelera. Estamos hablando de un incendio de 50 kilovatios. Si nuestro detector de calor detecta algo así como 1200, 1600 kilovatios, muy lejos está de poder detectar un incendio de esta magnitud. Es posible que quizás un detector de humo lo pueda hacer, pero estamos hablando que ya han transcurrido casi minuto y medio, casi 2 minutos de que hubo la ignición hasta que se alcanzó ese tamaño de incendio. Unos segundos más adelante, es decir, a los 250 segundos, estamos hablando de un incendio de 500 kilovatios. Si recordamos a los espaciamientos listados, el detector de calor está en capacidad de detectar en 2 minutos un incendio de 1200, 1600 kilovatios, depende de la rapidez con que él se enciende. El seguimiento sigue creciendo y a los 400 segundos, o sea, casi 7 minutos, estamos hablando de un incendio de 3300 kilovatios. Ahora sí, nuestro sistema de detección probablemente se habrá activado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer una vez que hemos detectado este incendio dentro de una oficina o dentro de una edificación donde no están, digamos, divisiones, sino divisiones a media altura? Muy probablemente todo el piso esté lleno de humo. Lo único que habremos detectado es que hay un incendio en el piso 14 y que nadie puede entrar ni salir. Aquí tenemos una historia en el tiempo de este incendio. O sea, los incendios al principio despiden poco calor. A los pocos segundos, 100 segundos, estamos en 50 kilovatios. A los 250 segundos estamos en 500 kilovatios, pero solo 150 segundos después se alcanzó 3300 kilovatios. O sea que en algún sitio de esta rápido incremento de generación de energía, muy posiblemente se activó mi detección de calor. La pregunta ¿es eso lo que me gustaría haber detectado? Bueno, veamos algunos detalles de cómo crecen los incendios típicos. En FPA 72, para efectos de determinar el espaciamiento de los detectores de calor y algo de humo, ha definido una serie de 4 tasas de generación típicas que pudieran cubrir todo el amplio, digamos, menú de opciones de crecimiento de distintos combustibles dentro de un recinto.
están los incendios de crecimiento rápido, ultra rápido, rápido, moderado, tenemos este rango, y los lentos que están en este rango. ¿Cuál es la definición? Que el tiempo de crecimiento es aquel tiempo para el cual la tasa de generación alcanza 1055 kilovatios. O sea que en un incendio muy rápido, después de un minuto, muy probablemente se estén generando los 1200, 1600. Y a partir de ahí, quizás 2 minutos después, un minuto después, quizás se active una detección de calor. Y así sucesivamente pudiéramos estar hablando, ¿no? 600 segundos son 10 minutos en un incendio lento. Si sigue creciendo, a lo mejor después de iniciar el incendio, estamos hablando a los 14, 15 minutos, quizás se pueda detectar el incendio en función de la tasa de generación de calor. Entonces, ¿cuándo usarlos? Básicamente, los detectores de calor se concibieron para activar sistemas de extinción. ¿Por qué lo sabemos? Porque se tomó como referencia la activación de un sistema de rociadores. ¿Cuál era el objetivo? En aquellas empresas grandes que estaban protegidas con sistemas de rociadores, se quería activar sistemas de extinción automático, bien sea de polvo químico, dióxido de carbono o agua, antes de que el sistema de Sprinkler se activara. Entonces se tomó eso como referencia. O sea que los detectores de calor no son para la protección de vida, no son para la protección de la propiedad, no es para evitar la parada de una planta, sino para activar sistemas automáticos de detección. Y por tanto, tenemos que definir el tamaño de incendio al cual deseamos que se active. Por supuesto, no los vamos a usar para detectar incendios incipientes y pretender algún tipo de extinción manual. Por tanto, tenemos que definir nuestros objetivos de diseño, cuantificarlo y ahora sí diseñar. Hay una costumbre, por lo menos que existía en Venezuela, una norma que te permitía mezclar para ahorrar dinero en un sitio donde se necesitaban detectores de humo, mezclarlo, es decir, colocabas un detector de humo y el siguiente detector era de calor y así sucesivamente. Entonces teníamos una mezcla de detectores de humo. Lo único que se hizo fue aumentar al doble el espaciamiento máximo de los detectores de humo y por supuesto este tipo de detección pues no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir el momento en que se deba activar un sistema de detección de calor para activar un sistema contra incendio? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es la curva de incendio, sea rápida o cualquier otro tipo de curva. En este caso tenemos una curva de incendio provocada por un incendio de líquido inflamable que inicialmente crece relativamente rápido y luego se mantiene estable eh, debido al tamaño, digamos, del área que se esté incendiando en el reguero o la piscina que se tenga de incendio. Nosotros podemos tener una idea en función de la radiación que se provoque, según lo que queremos proteger, o las temperaturas que se alcancen los equipos. Podemos establecer un nivel de daños en función del tiempo en que dure el objetivo que vamos a proteger expuesto a esa curva de incendio o a la radiación de ese incendio. En este caso, por otros medios, hemos desarrollado una estimación de daños que van del 1 al 5, siendo el 5 el más severo, o sea, donde quedaría prácticamente inservible. Y de ese mismo análisis se llegó a la
digamos, el acuerdo con el propietario que el máximo nivel de daño aceptable es el 2. Eso nos permitió evaluar cuál sería el límite para la activación de nuestro sistema de mitigación, sea agua pulverizada, CO2, el que sea. Es decir, no queremos llegar al nivel de daños aceptable, sino activar el sistema un poco antes. Bueno, en función de eso, podemos entonces ver cuál sería la temperatura que se tendría en el sitio. Y esa sería nuestra temperatura de detección. Queremos detectar cuando el incendio llegue a esa magnitud, o sea, que esté por aquí, de tal forma que se active el sistema de extensión antes de que se logre un nivel de daños aceptables. De esta forma, hemos terminado prácticamente lo que teníamos previsto para hoy. Pero antes vamos a mostrar la importancia que tiene la detección en los procesos de protección contra incendio. Por ejemplo, ocurre el peligro de incendio, o sea, hay la posibilidad de que ocurra un incendio. Entonces, tenemos la detección como la primera capa de protección, que es la que nos va a alertar de una condición que pone en peligro, digamos, las instalaciones, la vida de las personas. Luego, algo hay que hacer. Entonces, si es una planta de proceso, una parada de emergencia, o si es un edificio, bueno, tendremos que dar una alarma para que la gente salga del sitio. Luego, habrán sistemas de mitigación que se puedan activar. Por ejemplo, se va a activar un sistema de diluvio, se va a activar un sistema de control de humo, se va a activar una puerta cortafuego, etcétera. Y finalmente, tenemos como respaldo las brigadas de protección contra incendio, bomberos y todo eso. Entonces, en función de la efectividad de cada una de esas capas de protección, bueno, tendremos alguna pérdida asociada con ese evento que ocurrió. Bueno, este es el momento de las preguntas. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte sobre los límites de detección y estamos disponibles para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano y así ver con ustedes que desean saber sobre esto. Pueden hacer la pregunta los que tengan micrófono o lo pueden hacer por el chat también. Sí, vamos a subir la grabación del webinar a nuestra lugar en YouTube para que la puedan revisar con más calma. Y también haremos disponible la presentación. Jorge Merino preguntaba también de qué tipo de detección se recomienda para espacios abiertos. Eso depende, como les decía, tenemos que tener bien claro qué es nuestro objetivo, o sea, qué hay en esos espacios abiertos, condiciones ambientales, de proceso, etcétera. Entonces hay múltiples opciones y siempre habrá una que es mejor que otra, sobre todo pensando en sencillez, facilidad de mantenimiento y evitar pues falsas alarmas. Xavier Garrido pregunta si la detección automática para la alarma tiene sentido. Depende del objetivo, ¿no? O sea, si simplemente tú quieres saber que hay un incendio en determinado sitio, pues la detección de calor lo puede hacer, pero teniendo en cuenta que el incendio que se va a detectar es muy grande
y no hay opción quizás para una extinción manual. Es muy distinto con la parte de humo, porque en la parte de humo podemos detectar un incendio relativamente pequeño de 20, 50 kilovatios, donde hay muchas posibilidades de lograr una extinción manual. Vamos a ver. Evelyn. Hola, Sí, ahora sí. ¿me escucha? Perfecto. Bueno, buenos días. Tengo una consulta. ¿Cuándo es mejor usar un detector de calor a un detector de humo? ¿O Siempre, tiene... fíjate, siempre debes pensar cuál es el objetivo de tu sistema de detección para cualquier tipo de detector. O sea, una vez que se dé la alarma, ¿qué vas a hacer? Y segundo, ¿qué tamaño de incendio debes detectar en función de lo que quieras hacer con la alarma? Por ejemplo, no tendría ningún sentido detección de calor en centros comerciales, en un hospital, en esto, porque lo que va a ocurrir es que ya habrá un incendio demasiado grande, los pasillos llenos de humo y todavía no se ha dado la detección. Entonces, todo va a depender de tener una claridad. ¿Qué quiero detectar? ¿Qué tamaño de incendio? ¿Y qué voy a hacer con la alarma? O sea, ¿cuál es la razón de esa alarma? ¿Para iniciar un sistema de activación de extinción automático o para dar una alarma y permitir que una brigada de protección contra incendio atienda la emergencia? Entonces, todos esos factores son los que hay que considerar para decidir qué tipo de detector voy a usar. Ah, ok. ¿Usted para qué tipo de edificación lo recomendaría si se requiere como que no tanto pérdida de vida humana por el tema del humo que ya estaría generándose, sino por tema de daños materiales? Las dos cosas, o sea, es que el detector de cáncer, o sea, algunos fabricantes de detectores honestos de calor ponen ahí en su hoja de datos, no es un detector para la protección de la vida, simplemente es un detector para Ya. decirte que hay un incendio. ¿De qué tamaño? Bueno, Sí. ya lo vimos, de miles de kilovatios, Ujú. de 1600, 1200 kilovatios. De tal manera que si eso es admisible, que normalmente no lo sería en un sitio donde haya gente involucrada, pero sí es admisible cuando yo quiero detectar y activar un sistema de extinción, que es básicamente el objetivo para el cual fueron, digamos, concebidos los detectores de calor. Ya. Muchas gracias, quedó claro. Ok, Evelyn. Bueno, en vista que no tenemos más preguntas, vamos a dar entonces nuestro seminario de hoy para ver quizás en un par de semanas la parte 2, que es la parte de detección de humos. Bueno, ha sido un placer contar con ustedes en esta oportunidad. La grabación y la presentación estará disponible pronto y se las haremos llegar. Feliz día a todos.